El fin del triunvirato es un juego para 3 jugadores, mínimo 2, que consiste en una guerra entre César, jugador rojo, Pompeyo, el azul, y Craso, el negro, y que tiene por finalidad ya sea conquistar la mayor cantidad de provincias, o dominar el Senado, o dominar las competencias, que significan las capacidades en el arte militar o en el arte de la política. Entonces el juego se desarrolla en turnos y los jugadores tratan de, usando los recursos económicos, que son las monedas de dinero, de influir en el Senado para que al final de una serie de turnos se produzca una elección de cónsul, y quien es electo 2 veces cónsul sale ganador del juego. O cuando se conquista la 9ª provincia, cada uno parte con 5, o cuando algún jugador llega en las pistas del arte de la política o del arte militar al nivel número 7. Apenas se produzca esto, se termina el juego. Apenas alguien conquiste su 9ª provincia, se termina el juego y esa persona gana. Apenas alguien conquiste 2 veces el Senado, se acaba el juego. O si alguien ha conquistado una vez el Senado y en algún momento dado tiene 3, 4, 5, 6 ciudadanos en su sector, en este caso Craso, el negro, también se acaba el juego. Es un juego que mezcla un poco la estrategia militar, porque hay que enfrentar y confrontar fuerzas con algún elemento aleatorio, y de tipo europeo, porque hay que usar el dinero para mejorar las capacidades económicas, militares y políticas, y el dinero para incidir en la composición del Senado. Es un juego de bastante agresividad, pero no produce problemas mayores entre los jugadores. Componentes del juego. Bueno, es un tablero de cartón bastante grueso, que se dobla en 4 partes. Cada jugador tiene las fichas de sus colores, como ya se indicaba: rojo para César, azul para Pompeyo, negro para Craso. Existen también estos cubos cafés que representan legiones, cada uno es una legión. Tenemos también las fichas amarillas, cilindros amarillos, que representan los ciudadanos en el Senado. Aquí en el sector de César hay 2 ciudadanos, Pompeyo 2 y Craso 2. Tenemos también un indicador de turno. Cada vez que un jugador termina su turno, avanza un espacio, y al final, cuando llega a la sección donde dice el hecho, se produce una elección. Las fichas cuadradas representan el personaje, en este caso Craso. Aquí tenemos a César y aquí a Pompeyo. Y en el tablero también aparece un sector abajo a la izquierda que representan el arte militar y el arte político que domina cada uno de los 3 jugadores. Cada uno de los jugadores tiene un cubo para indicar su avance en esta escala. Y ya dijimos que aquí se producen las elecciones en el Senado. Esos son los componentes del juego, de muy buena calidad, a lo cual se incorporan algunas tarjetas que se entregan a los jugadores a medida que se van produciendo algunos hechos: tarjeta de cónsul, tarjeta de escape, tarjeta de compensación 1 y 2. Por último, tenemos el dinero en monedas de oro de cartón, que también son parte esencial del juego porque permiten lograr 2 de los 3 objetivos que son la forma de ganar este juego. Para el modo de juego es útil comprender que hay 3 tipos de provincia. Las amarillas producen al inicio del turno del jugador 2 oros. Las provincias rojas producen 1 oro y 1 legión, es decir, se agrega un cubo café más. Y las provincias café producen 2 legiones. Por eso es que las provincias café son las provincias militares, son las provincias mixtas o de competencia, y las amarillas son las provincias políticas. Los cilindros representan a los gobernadores, que son manejados por el jugador, y al inicio del juego están previamente preestablecidos donde se ubican. En cada provincia y en la zona donde aparece este cuadrado, que es la zona de suministro, se indica, por ejemplo, que es suministro de legión y oro. Al principio del juego, el gobernador está al interior del suministro o afuera del suministro. Y
Cuando comienza el turno del jugador negro, aquellos cilindros que estén al interior de la zona de suministro salen, y los que estuvieran afuera, como este, entran. ¿Qué significa esto? Que los sectores que estén desocupados producen el producto, y los que están ocupados no. De tal manera que es la forma en que turno por medio el jugador va a recibir los oros o las legiones. ¿Y para qué son las legiones? Para las batallas. ¿Y para qué son los oros? Para ir mejorando en la escala del arte militar o arte política, o para ir comprando ciudadanos, que es la forma en que se ganan las elecciones. Este es el tablero de juego y se supone que está equilibrado entre las tres fuerzas en competencia, de tal manera de que puedan cualquiera de ellas triunfar. El juego se desarrolla en turnos, y en cada turno hay 3 fases. Una vez que un jugador ha cumplido esas 3 fases, pasa el turno al jugador siguiente, quien debe cumplir las 3 fases, y así sucesivamente hasta que llegamos al término del primer año, donde se produce una elección en el Senado. La primera fase del turno es recibir los suministros, que son los oros, o que son también las legiones que reciben los jugadores. Los oros se reciben en aquellas provincias que tengan el gobernador fuera de la área de suministro. Se reciben 2 oros y quedan los 2 oros acá, en esa provincia. Cuando el gobernador está fuera de la zona de suministro en la región militar, se reciben 2 cubos cafés. Y si es una zona mixta o de competencia, se recibe 1 oro y 1 cubo de legión. Ahora, cuando se recibe el oro queda en la región respectiva, salvo el oro que se recibe donde se encuentra el personaje, que se lo puede ocupar para comprar cosas. Los oros que están en las provincias no se pueden ocupar para comprar competencia o influencia política, sino una vez que el personaje vaya a esa región y entonces retire el oro y lo puede ya ocupar. Aparte de obtener el suministro de las distintas provincias, el jugador decide qué tipo de suministros va a recibir gratuitamente desde Roma. Pueden ser 2 oros, pueden ser 2 cubos café de legiones, o 1 oro y 1 cubo. A diferencia de los oros que se obtienen de las regiones, de las provincias, el oro que se obtiene desde Roma lo puede ingresar inmediatamente a su área de juego para poder comprar algunas acciones. A su vez, las legiones y los cubos cafés que recibe desde Roma, si fueran 2, los puede colocar donde el jugador lo desee. Una vez que termina la etapa de suministro, a ese mismo jugador le corresponde iniciar la etapa de movimiento. Y la etapa de movimiento consiste en que él traslada su personaje de una provincia a otra dentro de las suyas, y si llega a una provincia ajena se produce una batalla. ¿Cuántos espacios se puede trasladar? 4. 1, 2. El mar se considera como espacio. 3, y puede llegar, por ejemplo, acá. 4. Si no traslada legiones, el personaje puede avanzar incluso más espacios. 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí entablar una batalla eventualmente. En este caso no conviene porque no lleva legionarios. Ese es el movimiento. ¿Para qué es el movimiento? Primero, sirve para que el personaje pueda ir a buscar legiones donde no las necesita para llevarlas a un lugar donde quiere pelear. Segundo, le sirve para ir a recoger el oro que está en las otras provincias o regiones, porque ese oro que está en esas provincias no sirve para comprar acciones, solo sirve si el personaje lo pasa a buscar. Y tercero, mueve para producir una batalla con algún jugador enemigo e ir conquistando territorio. Y por último, porque en lugar donde termine el personaje determina qué cosas es lo que ese personaje puede hacer en la etapa tercera o fase tercera. Y esta fase tercera es la etapa de las acciones. El jugador puede realizar hasta 3 acciones, distintas o repetidas. Pueden ser las 3 las mismas acciones. Pero por la primera acción debe pagar siempre 1 oro, por la segunda acción siempre 2 oros, y por la tercera acción siempre 3 oros.
Por lo tanto, si quiere hacer 3 acciones, eventualmente va a tener que terminar pagando 6 oros. ¿Y cuáles son las acciones? Bueno, en términos generales, si cae en una región militar, puede mejorar su competencia militar. Todos parten en una, puede ir mejorando por 1 oro, por ejemplo, o si la mejora en dos lugares más, significa que realizó 3 acciones iguales, gasta 6 oros. Y puede introducir también algunos cubos de su color en la bolsa. Supongamos que yo soy el jugador rojo, entonces yo puedo introducir en la bolsa de las batallas, que es esta, 2 cubos extras. Al principio del juego, para las batallas, cada jugador introduce 2 cubos en su interior, y si yo tengo en una región militar, puedo pagar una acción e introducir 2 cubos extras. Por esa acción especial tengo que pagar 2 oros, aparte del oro propio de la acción, que puede ser 1, 2 o 3. Pero si yo estoy liderando la competencia militar, por ejemplo, que en este caso el rojo, estábamos mostrando, si yo lidero solo o acompañado, pero no con 3, solo o acompañado, si yo lidero esa competencia militar, yo no pago los 2 oros extras por introducir los 2 cubos. Ahora, si caigo en una región política, puedo hacer casi lo mismo en el sentido de mejorar mi competencia política, 1, 2 o 3 veces, pagando 1, 2 o 3 oros, o puedo traspasar algún ciudadano desde la zona común del Senado hacia mi zona, pagando 2 oros. No pago los 2 oros si yo soy el jugador negro y estoy liderando solo o con uno más esa competencia, y ahí no pago los 2 oros y pago solamente el costo de la acción. A su vez, si yo caigo, termina mi personaje en una región o provincia mixta o de competencia, puedo solamente mejorar mis competencias militar o política y no tengo una acción especial que incida en el Senado, o no tengo una acción especial que incida en tener más armas, más tecnología para las peleas. Entonces, así terminan las 3 fases. Entonces, una vez que concluye el turno del jugador, se avanza el indicador de turno un espacio y le toca al jugador siguiente. El orden de juego siempre va a ser: primero juega el rojo, César; segundo, el azul, Pompeyo; y tercero, Craso, el negro. Por lo tanto, parte jugando el rojo, azul, negro, rojo, azul, negro, rojo, azul, y cuando le correspondería al negro se hace una elección. Por lo tanto, en la primera vuelta completa, o el primer año, efectivamente el negro va a tener una desventaja relativa. Ahora, una vez que termina ese jugador, le toca al siguiente. Y si se llega a la etapa de elección, se ve qué jugador tiene más cilindros amarillos en su sector, en este caso por ejemplo Craso, y Craso gana la elección automáticamente y se lleva la tarjeta de cónsul. Si la obtiene después por segunda vez, gana el juego inmediatamente. O si, habiendo obtenido la tarjeta de cónsul, luego logra tener en algún momento 6 ciudadanos en su sector, también el juego se acabó y gana en ese caso el jugador negro. Ahora, si hay un empate, aquí por ejemplo hay 3 con Pompeyo y 3 ciudadanos con Craso, se determina quién fue el jugador que jugó su último turno antes. Es decir, en este caso por ejemplo, como Craso lo jugó acá, Craso, ahí el negro, el rojo, el azul, y le correspondía el negro, gana Craso. De tal manera que Craso tiene la ventaja de que en los empates, en esta elección, por lo menos en la primera ronda, primer año, siempre va a ganar porque Craso jugó antes acá. Después juega el rojo y después el azul. En caso de un empate entre el rojo y el azul, gana en este caso el rojo porque el rojo jugó antes que el azul. Y así se determina quién es el cónsul. Y el cónsul, la ventaja que tiene es que va a poder ubicar en el tablero de juego, donde él quiera, otro funcionario público con alguno de sus, supongamos que gane el negro acá, de tal manera que siempre le va a quedar desocupado su área de suministro. Las batallas. Una de las formas de ganar el juego es conquistando, a partir de las 5 provincias iniciales de cada jugador, 4 más. En algún momento del juego uno tiene 3, 4, va variando porque el cambio de mano de una provincia es bastante rápido. Pero si uno conquista 9, efectivamente gana el juego inmediatamente.
y se pueden conquistar hasta 4 provincias en un solo turno el jugador, porque si hace 4 movimientos y los 4 movimientos van a dar en provincias ajenas, efectivamente puede ganar. ¿Cómo se hace la batalla? Supongamos que yo quiero trasladarme desde acá mi personaje a Sicilia, que está ocupado por el jugador azul. Aquí, como se aparece en el mapa, hay una flechita en ambos sentidos, que significa que de aquí a acá es un solo movimiento. Por lo tanto, yo podría trasladar, por ejemplo, 4 legiones, dejo 2 en la retaguardia, las traslado hacia acá. Entonces yo estoy peleando contra los azules. En este caso, ¿cómo se procede? Recordemos que al inicio hay 2 cubos de cada color acá. Se sacan la cantidad de cubos igual al jugador que tiene menos cubos. En este caso 2 tiene el jugador azul, entonces se sacan 2 cubos aleatoriamente. 1, 2. ¿Qué significa aquí? Que el rojo no está en competencia, se vuelve a poner en la bolsa, y el azul sacó uno de los suyos, un arma, tecnología, avances militares, y por lo tanto significa que el azul le ganó al negro, y el negro pierde 1. Pierde 1 y se va fuera del juego, al banco, podríamos decir. En estos momentos la pelea está 3 contra 2. ¿Qué se hace? Se elimina al jugador que tiene menos cubos café, en este caso el azul pierde 2 y el negro también pierde 2. Por lo tanto, gana el negro, este ya se había eliminado, gana el negro, y eso, ¿qué significa? Que el cilindro azul es reemplazado por un cilindro del jugador, quien se queda en esa provincia. Y si le quedan movimientos al jugador negro, todavía podría seguir atacando, por ejemplo, aquí a Italia. Aquí en Italia, por ejemplo, hay 2 legiones azules contra 1 del negro, y nuevamente se saca en este caso una sola arma para ver a quién favorece. Sale la roja, significa que no le sirve a nadie. En este caso ganaría entonces el azul, porque se elimina el negro, se elimina un azul y queda una legión del azul, y entonces el jugador negro tiene que volver de donde venía porque su ataque fue infructuoso. Ahora, supongamos que el jugador negro ataca desde África, y en esta zona se encuentra precisamente el personaje azul. En este caso, cuando se ataca, y yo quiero atacar, pongamos, con 4, por el hecho de atacar a una provincia donde se encuentra el personaje principal, el atacante, antes de nada, antes de hacer cualquier cosa, pierde 2, es la cantidad siempre exacta, 2 cubos café. Y a continuación se procede a sacar, en este caso no hay duda, 2 cubos, que en este caso fueron, bueno, el negro no tiene nadie que ir ahí, un negro y un rojo. El rojo no sirve, y el negro significa que el negro ganó y se elimina uno de los legiones azules. Y a continuación se hace lo mismo que antes, el que tiene menos elimina, el otro también pierde 1 y gana, y el jugador tiene que arrancar con su personaje a cualquier región que domine. Y cuando se derrota a un jugador con su personaje, obtiene lo que se denomina la tarjeta de escape. ¿Qué significa esto? Que ese personaje, el azul, en cada competencia que vaya liderando, supongamos que va liderando la competencia en el arte militar, baja en un nivel, por el solo hecho de haber perdido su personaje. Ahora, cuando el personaje no está, y por ejemplo aquí el azul pierde y gana el negro, en este caso, cada vez que alguien pierde una batalla, recibe primero que nada la tarjeta de compensación. ¿Qué significa? Que tiene derecho el jugador azul a colocar dentro de la bolsa de batalla un cubo azul, de tal manera que lo mejora para la próxima batalla. Y si ese jugador azul que estaba acá, por ejemplo, hubiese tenido a un empleado público, ese empleado público ahora va a ser del negro, pero por el solo hecho de haberlo perdido, tiene derecho a poner un segundo cubo azul en el interior de la bolsa como una compensación extra.
Si ese mismo jugador azul pierde la siguiente batalla, obtiene la carta de compensación 2. Si en esa segunda batalla pierde un funcionario civil, igual tiene derecho a poner un cubo azul al interior de la bolsa de batalla, pero también tiene derecho a mejorar uno de los niveles de sus capacidades. En este caso, aquí o acá, a su completa elección. De tal manera que el juego se equilibra solo, en el sentido de que si una persona es atacada 2 veces seguidas, el segunda derrota lo deja en mejor posición en esta pista de competencias. Y así se van resolviendo las batallas. La verdad es que los jugadores casi siempre se van a poder trasladar desde donde quieran hasta donde quieran, porque por ejemplo este jugador se puede trasladar 1, 2, 3, 4, o desde la zona que aparece más alejada, de aquí por ejemplo hasta acá, son, suponiendo que estuviera acá, 1, 2, 3. Es decir, siempre están muy a la mano, por lo tanto es bueno proteger la retaguardia y no dejar abandonado. Si eventualmente yo ataco el jugador, por ejemplo, rojo, quiere ahora aprovechar la circunstancia y atacar al negro que está sin legiones acá, por el solo hecho de yo atacar con legiones, automáticamente gano la batalla y cambio el gobernador, ahora es rojo, y el jugador que estaba aquí antes, que era el negro, obtiene la tarjeta de compensación para mejorar su siguiente performance. Esa es la forma en que se obtienen las batallas. En síntesis, el juego puede durar aproximadamente 40 minutos, una hora, y las distintas provincias van cambiando de mano bastante fácilmente, porque no es difícil que un jugador pueda, por ejemplo, partir desde acá, pasar a llevar muchas legiones y atacar a una legión más débil. Hay que tener en cuenta, eso sí, que cuando termine el turno de ese jugador no puede tener en una provincia más de 6 legiones. Por ejemplo, en este caso ya tiene 7, esta tendría que sacarla del tablero. De tal manera que es un juego muy interactivo en el sentido de las batallas y en el sentido de las competencias que se van produciendo en este sector y de la pelea política en este sector, en tanto en la influencia política como en el arte militar y político. Lo principal es el uso del dinero, que también sirve por supuesto para mejorar la cantidad de cubos que están aquí al interior si uno ha terminado su turno en una provincia política. Este es el fin del Triunvirato, un juego que ha tenido mucha aceptación en Board Game Geek y que ha participado incluso en nominaciones como Juego del Año de Guerra en el mismo sitio. Eso es todo, amigos, y nos vemos en la próxima.